Bueno, desde ya a todos, a todas, una cordial bienvenida de parte de nuestro equipo del observatorio, como director ejecutivo. Bueno, hoy inauguramos este ciclo de seminarios del Observatorio Social de este 2021, enfocado en los impactos de la pandemia que está ocurriendo en las personas y en la sociedad. Hoy, en especial, en el área de salud, con quienes afrontaron y afrontan día a día la emergencia en la primera línea de atención de cuidados. El Observatorio Social comenzó a trabajar el desgaste del rol profesional en el área social desde el 2018 en el marco del Plan Llegar Antes. En marzo del 2020, instalada ya la pandemia, adoptamos esa metodología para colaborar con quienes estaban trabajando en el área salud. Llevamos adelante el programa Cuidar a quienes cuidan, en el que participaron más de 180 profesionales de todo el país, de salud y del área social. Esa experiencia, que fue articuladora e integradora de las dificultades que enfrentaban en el desempeño, nos impulsó a este primer intercambio de conocimientos que esperamos ser fructífero para todos. Agradecemos especialmente a los profesionales tanto de Londres, la doctora Turhansky y la doctora Edith Nandovan, del Royal Free London Hospital, y a las doctoras Perú, Yokirsi, de aquí de Argentina, from por aportar y Argentina compartir su tiempo, su for experiencia, sharing the sus saberes en este seminario. La Embajada de Gran Bretaña en Argentina, Pan American Energy y el Grupo Sancor, por confiar una vez más en nuestro trabajo y acompañarnos también en este evento. Finalmente a la doctora Rosa Reina, médica especialista en terapia intensiva, ex jefa de la sala de terapia intensiva del Hospital San Martín, del Hospital Ciudad de la Plata, provincia de Buenos Aires. Y actualmente presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, entidad que nos ha brindado su invalorable apoyo a este evento. Es un honor presentar a la doctora Reina, quien será la moderadora de este seminario y a quien invito a comenzar la primera ronda de presentaciones. Buenas tardes, muchas gracias realmente por la invitación. Realmente en estos momentos estos tipos de encuentros son muy importantes. Siempre han sido muy importantes, ¿no? Poder el encuentro entre los profesionales y poder ver cómo pasar y discurrir nuestro trabajo y nuestras emociones en las terapias intensivas y nuestros vínculos con las enfermedades críticas, la muerte, las familias y la sobrevida. Y en este caso particular de la pandemia, ¿no? Que creemos que nos puso en una situación de mucho mayor estrés, riesgo y a veces difícil de ver cómo podemos sobrellevar o pasar esta situación. Así que también para mí es realmente un honor poder presentar a los colegas de Londres y a los colegas de acá de Buenos Aires para dar comienzo a este evento. En principio será la doctora Nora Turhansky, espero pronunciarlo bien, que se graduó como médica en la Universidad de Buenos Aires en el año 82, luego hizo su residencia de neurología en el Hospital Rivadavia, también de Buenos Aires, trabajó en el servicio de neurología del Hospital Fernández, Buenos Aires, y en el 89 se trasladó a Londres para trabajar en el Hospital de Neurología de Londres. Desde entonces y hasta el 99 trabajó como neuróloga y neurocientífica con múltiples publicaciones internacionales sobre el tema. En el año 2000 comenzó su programa de residencia en psiquiatría en Londres, que lo completó en el año 2006 y desde entonces ocupa un puesto como de consultant en el Leyston Psychiatrics, Neuropsychiatric y Perinatal Psychiatrics en el Royal Free Hospital, que es un hospital escuela de Londres. La doctora además es fellow del Royal College de Psiquiatría y fue durante años la secretaria académica de la Facultad de Psiquiatría de Leyston. Es editora del periódico de la facultad y forma parte de su comité ejecutivo. También es examinadora para el colegio y ha brindado evidencia a la comisión parlamentaria inglesa que investiga las complicaciones sobre la salud mental en relación a la población con
VIH o HIV. La doctora es una de las cofundadoras de uno de los primeros grupos de reflexión para profesionales de la salud mental afectados por incidencias de suicidio u homicidio en Londres. Participó también en la organización del sistema de apoyo intrahospitalario local cuando comenzó la pandemia COVID. Por lo tanto, es un placer poder presentarla. Bueno, ahora te escuchamos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir este seminario. Mi intención es simplemente darles un vistazo general de la salud mental durante la pandemia, de lo que hicimos en el Royal Free, lo que estamos haciendo en términos de apoyo al personal sanitario, y terminar con una pantallazo muy rápido de qué pasa con los pacientes también, no solamente con el personal sanitario y de salud, sino con los pacientes. Este es el hospital donde nosotros tres trabajamos, es un hospital escuela, y el servicio nuestro es el servicio mío, obviamente que no es donde Debbie y Prash trabajan, es el servicio de Liaison Psychiatry, que es psiquiatría de enlace. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros estamos basados en el Hospital de Agudos y nos ocupamos de la atención de los pacientes con problemas psiquiátricos que están internados en el hospital. Básicamente es un equipo médico y también hemos participado de la generación del sistema REST, del que voy a hablar más tarde, que es un sistema de soporte para el personal sanitario del hospital. En paralelo, hemos seguido ocupándonos de la atención del paciente internado. Esto es lo que estuvo pasando en Londres y en Inglaterra durante las etapas de COVID. Y yo estoy, evidentemente el sistema de olas o el contagio en Inglaterra y en la Argentina fueron completamente diferentes. Y yo creo que la duración de las olas fueron diferentes, lo cual ha afectado al personal en forma diferente. En Inglaterra y en Londres hemos tenido un pico en el año pasado, después en el verano mejoró y alrededor del otoño y el invierno del año pasado, o sea 2020-2021, tuvimos otro pico que fue muy alto y muy dramático. Después bajó y ahora estamos en la mitad de la tercera ola. Esto es más o menos refleja estos son los porcentajes y las curvas que hemos tenido en Inglaterra, y ustedes los ven aquí. Aproximadamente hubo 5 millones de casos, casi medio millón de admisiones, y en el pico en enero había más de 4.000 pacientes ventilados. La mortalidad en Inglaterra fue muy alta, de aproximadamente 128.000 casos hasta ahora. A principios de este año nos llegó la vacuna y hemos tenido mucha suerte. Este es el porcentaje, obviamente esto es de hace 2-3 semanas, del 12 de junio de un mes. Ese es el porcentaje de la población que ha recibido una o 2 vacunas. Y en este momento creo que se estima que alrededor del 80-90% de la población adulta tiene algún tipo de anticuerpos. Me gustaría empezar con cuál es el pronóstico de la salud mental de la población general. Este es un estudio que lo ha hecho el Centro de Salud Mental, que es una de las organizaciones no gubernamentales, y que estimó que alrededor de 8,5 millones de adultos y 1,5 millones de niños y jóvenes van a requerir servicios de salud mental en los próximos 3 a 5 años como resultado directo de la pandemia. Específicamente, son más vulnerables los pacientes que sobrevivieron a COVID, sobre todo aquellos que fueron admitidos a terapia intensiva, los trabajadores de la salud y los trabajadores sociales, o sea, los que trabajan en los centros de cuidados para ancianos, y aquellos que sufrieron un impacto económico significativo. También aquellos que fueron afectados por una muerte cercana.
Lo que no sabemos todavía es cuál va a ser el impacto de la salud mental de los pacientes que tienen long COVID, porque todavía no sabemos qué está pasando con el long COVID. En nuestro país se estima que aproximadamente 600 trabajadores de la salud y trabajadores sociales murieron de COVID, con una proporción más alta en aquellos que no trabajaron en terapia intensiva, probablemente relacionado con el uso del equipo de protección personal. En nuestro hospital, como yo mencioné, y más o menos en todos los hospitales de Inglaterra, se desarrollaron sistemas de soporte para el personal sanitario, que también tenían la función de apoyo, de detección y de orientación de a dónde ir con los problemas de salud mental que afectaron al personal sanitario. En nuestro hospital estuvo integrado por psicólogos y psiquiatras, y la temática general que se recogió en estos grupos fue de síntomas depresivos, ansiedad, del agotamiento físico y mental, del desorden postraumático, exceso de alcohol, estrés, dilemas éticos, y por ahí Prash supongo, tiene más capacidad que yo de mencionar lo que se considera moral injury and moral distress. Básicamente la incongruencia emocional que afecta al personal de salud cuando no es posible, cuando no es posible actuar como uno considera que debería actuar. En el caso de moral injury hay sentimientos de culpa, de vergüenza, y puede alcanzar un daño psicológico. En el caso de moral distress, es más un malestar emocional que un daño psicológico. Y acá tienen la proporción que se estima, que se ha estimado en un estudio del British Medical Journal. Se ha estimado que el 50% del personal sanitario podría llegar a tener a estar afectado por moral injury, y el 80% ha tenido situaciones de moral distress. En ITU se ha estimado que 50% del personal presenta un grado de estrés emocional clínicamente significativo, y el grado de afectación emocional en el personal sanitario es más alto que el que se ha visto en veteranos militares excombatientes, probablemente porque la retraumatización es cotidiana en el personal sanitario en el momento de la pandemia. Yo creo que uno de los aspectos positivos es que la salud mental en general tiene mucho estigma, y yo creo que esto ha reducido el estigma de la salud mental en general en la población. Roche, avísame si me paso de tiempo, porque me parece que me voy a pasar. ¿Qué cambios hacen una diferencia? Cambios que tienen que ver con la seguridad física, o sea, la disponibilidad de test, de vacunas, de personal de protección, cambios en términos de la experiencia social, cafeterías, nutrición, guarderías para los niños, la experiencia psicológica, las vacaciones, la concientización institucional y los programas para ayuda al personal, la atención al potencial conflicto moral, adicionalmente short runs, grupos de reflexión, creación de equipos robustos, el apoyo entre colegas y jefes de servicio o jefes de equipo que tienen una concientización de lo que es la salud mental y la capacidad de apoyo emocional. En nuestro hospital de alrededor de 1,5 millones de pacientes por año. Antes del COVID tenía 34 camas de terapia intensiva, después del COVID llegó a 90, y ahora, durante la tercera ola, tenemos psicólogos en terapia intensiva. Debbie, que está presente en este call, es una de las psicólogas que trabaja específicamente en terapia intensiva.
nosotros hemos formado un grupo de apoyo intrahospitalario. Debbie es otra persona que participó en la creación de este sistema intrahospitalario en el 2020, que estaba integrada en su momento por 29 psicólogos y terapeutas, 2 psiquiatras y 22 voluntarios, y que cubría áreas desde la comida hasta la detección y el apoyo psicológico específico. Durante la segunda ola, una de mis observaciones es que nosotros mantuvimos los grupos de reflexión en terapia intensiva. Es muy interesante que en realidad observamos que la demanda por grupos de reflexión es muy alta durante la pandemia, baja inmediatamente a cero cuando se terminó la pandemia y volvió a subir en la segunda ola. La mayoría de los participantes de los grupos de reflexión vinieron por 1, 2, 3, 4 veces como mucho, y yo creo que se basó en una necesidad de compartir y normalizar las experiencias estresantes. Y una vez que estaba normalizada ya no se necesitaba volver a venir. Todos hemos notado que hay una cierta incongruencia entre lo que aparentemente la cantidad de gente que necesitaría venir y la gente que realmente viene a estos grupos de reflexión, y probablemente esto se deba al estigma que acompaña a cualquier queja de salud mental, la vergüenza de necesitar ayuda, la omnipotencia que acompaña muchas veces a los médicos, la sensación de que la debilidad, que esto es una percepción de debilidad, y el dilema del que cura que no puede requerir ayuda. Estos son algunos de los puntos que vimos durante la primera ola. Alguna de la otra temática que surgió durante la segunda ola fue el cansancio físico y emocional, el grado de desconexión en el cuidado del paciente y cuán estresante es para el médico cuando siente que está haciendo una tarea robótica que está desconectada del cuidado. La identificación, en muchos casos, de que ese paciente podría ser yo, podría ser mi padre, podría ser mi madre, la pérdida del optimismo, qué va a pasar con el paciente después, igual tiene mucho daño orgánico, qué calidad de vida tendrá, la preocupación por la calidad de vida de los sobrevivientes. Yo diría que una de las cosas que hemos notado es que en la primera ola había más una sensación de ansiedad intolerable, en la segunda ola se acompañó más de una sensación de depresión, de estar exhausto, de cansancio y de desesperanza, más que una ansiedad. Desde el punto de vista de la atención de los pacientes, nosotros hemos notado una muy alta incidencia de cuadros de delirio complejos, mucho más complejos de lo habituales, de agitación, presentaciones neuropsiquiátricas, con, por ejemplo, grados de psicosis post terapia intensiva, junto a infartos cerebrales. Son cuadros muy complejos, más cuadros de ansiedad severa, cuadros de depresión, mayor incidencia de trauma, de cuadros de lo que se llama PTSD, o sea, cuadros traumáticos emocionales, y un mayor uso de agentes psicotrópicos y sedativos. Me gustaría parar acá para poder darle lugar a mis colegas, y disculpas que me extendí. Muchas gracias, Nora, realmente muy interesante y un diagnóstico más que interesante y preocupante, como para seguir con las preguntas luego. Bueno, ahora es para mí un honor presentar también a la doctora Debbie Levitt, que es psicóloga colegiada que trabaja
en atención primaria y en atención secundaria, en especialidades médicas con un interés específico en las condiciones crónicas, y recientemente se unió el equipo de cuidados intensivos para ayudar a establecer un servicio de psicología. Se ha especializado en el trabajo con niños y familias durante casi 30 años. Actualmente trabaja en todo el ciclo vital. Su práctica clínica integra enfoques terapéuticos sistémicos y cognitivos conductuales. Lleva mucho tiempo trabajando en atención primaria y dirige un servicio de psicología especializada para médicos y estudiantes de medicina que trabajan en el servicio de salud. También ha participado durante muchos años en la supervisión y la formación de psicólogos, en formación y calificación. Sigue ofreciendo ayuda en el desarrollo de recursos apropiados, tutoría y experiencia clínica en varios países del mundo, como el Reino Unido, África, India, Serbia y Rumania. Su trabajo consiste en desarrollar políticas y servicios para pacientes y clientes de diversas culturas y orígenes. De modo que, Debbie, muchas gracias y te dejamos con tu presentación. Thank you very much for inviting us to... Muchas gracias por invitarme a hacer mi presentación el día de hoy. Espero que haya tiempo para hacer preguntas al final para poder charlar un poco más lo que hemos hecho. Han ya mencionado algunas de las áreas que yo iba a cubrir. Nora lo hizo. Estaba viendo específicamente el trabajo que hicimos en dar apoyo al personal de la terapia intensiva. Nosotros trabajamos con el World Free Trust. Nos dimos cuenta en nuestro hospital que había un problema realmente grande respecto de cómo brindar apoyo a nuestro personal. Se reunieron entonces todo el personal de salud mental para armar un equipo que denominamos REST, para brindar apoyo de salud mental para lo que es todo el hospital, el Royal Free London Hospital. Muchos se sentían que no tenían a quién recurrir, con quién hablar. Esto tomó distintas formas. Por ejemplo, una línea telefónica que se planteó unas 14 horas al día inicialmente. Cualquier miembro del personal podía llamar a esta línea de ayuda, de apoyo. Y también sabemos que es un hospital muy grande, pusimos indicaciones de cómo llegar a nosotros. Nora seguramente va a explicar esto en particular, las rondas que realizamos en el hospital con el personal para poder reflexionar las situaciones que se iban dando en todo el hospital. También hubo mucha comunicación constantemente a través de todo el hospital, a través de internet, de la Freenet, para mantener a todo el mundo actualizado con lo que iba sucediendo. La idea era brindar intervenciones en forma continua para dar una cohesión a los equipos y apoyo y compasión mutua. Fue una época de mucho desafío y la compasión y el liderazgo en la compasión pasó a ser algo muy popular dentro de lo que fue y es nuestro hospital. Estrategias positivas de bienestar para apoyar a nuestra fuerza de trabajo. No fue una terapia psicológica en sí, de ninguna manera. Ni psicología ni psiquiatría. Nosotros esos casos los derivábamos de la manera usual. Estábamos hablando de todo un paraguas de situaciones para dar apoyo al personal con otras organizaciones también, por ejemplo, nuestro servicio religioso y otros profesionales de la salud mental que han participado. Lo clave es brindar al personal de terapia intensiva esas sesiones prácticas para reflexionar. Y también brindamos, no solo para terapia intensiva, sino para todas las guardias que atendían COVID en el hospital, y mucho del personal que fue
redesplegado, que terminaron trabajando en otros sectores, porque ese fue un desafío muy particular que tuvimos en el hospital. Unir a los equipos, reunirlos para poder reflexionar juntos sobre sus experiencias y pensar conjuntamente maneras de afrontar estos momentos tan demandantes. Por ejemplo, presenciar las experiencias de otros para tener mejor entendimiento y mayor empatía, para no sentir que, entre comillas, trabajábamos solos, para procesar experiencias con frecuencia muy tensas y abrumadoras, para poder encontrar apoyo no solo en sí mismos, sino en los otros. Brindamos también apoyos de consulta en los equipos, distintas conversaciones que se dieron dentro de los equipos y con los líderes de equipos, con los administradores, respecto de cómo llevar adelante la fuerza laboral en estos tiempos. Tratamos de ir pensando los desafíos principales, las necesidades principales de los distintos equipos y tratar de ir superando las distintas barreras de apoyo, de acceso al apoyo. En estas sesiones prácticas que tuvimos, nos concentramos en los temas principales que iban surgiendo y los compartimos con los líderes de los equipos para tener una influencia en cómo estábamos abordando estos temas con el personal. Estos temas tienen que ver con la relación del personal entre sí, límites, enojos, había mucho enojo en ese momento, sentimientos de aislación, para poder establecer el mayor soporte y apoyo posible. Vimos también lo que era el bienestar psicológico, fatiga, desgaste, síndrome de burnout, las autocríticas para pasar a unas reflexiones más positivas. También esto incluyó cambiar a las personas del hogar muchas veces, hubo mucha discusión para tratar de alentar al personal a tener sus vacunas, a darse las vacunas. Y no solo el bienestar emocional, sino el físico también. ¿Qué significa tener una exposición más alta en estas épocas? En épocas de enfermedad y cuarentena. Vimos la relación dentro de las familias, de lo que pasó a ser el trabajo remoto también. Hay mucha gente que estaba trabajando fuera de nuestro hospital y necesitábamos que ellos también tuvieran su apoyo. Pensamos en formas creativas de trabajar en forma remota. El trabajo remoto fue un área muy importante de lo que fue esta sensación de aislamiento del personal. Dimos apoyo uno a uno al personal en el hospital, donde brindamos un lugar donde hablar, o lo hicimos online a través de la versión remota de las sesiones. Una posibilidad de poder pensar cómo estaban llevando adelante lo que sucedía, cómo lo afrontaban para obtener ayuda en estos momentos. Y otras veces directamente los orientábamos hacia otros servicios externos al hospital que ofrecían su apoyo en particular en lo que era el cruce, el pase de niños a adultos. También hicimos sesiones abiertas donde las personas podían venir directamente, aparecer y reflexionar sobre lo que les estaba sucediendo y cómo lo estaban llevando. Y también un desafío muy importante en la primera ola, y ya lo mejoramos para la segunda, en mi opinión, fue cómo mantener a los miembros de la familia conectados entre sí, conectados con los que estaban en el hospital, cuando no podían visitarnos en el hospital. Y realizamos el enlace familiar y las visitas familiares que pasaron a ser muy populares, en particular las personas que podían entrar
al hospital de manera libre como pudieron hacer las familias. Esto es un alivio para los pacientes y familias y muy, muy desafiante para todo el personal del hospital, en particular las enfermeras. Apoyo a nuestra fuerza laboral en estos tiempos difíciles. ¿Cómo ayudarlos sin brindar terapia? La idea es continuar trabajando de una manera contenida, en un entorno contenido y seguro, con apoyo a los trabajadores remotos y a quienes están en el hospital dentro de nuestro personal. Y también quería mencionar, antes de terminar, que queremos alentar el buen cuidado propio y reducir el estrés en tiempos de pandemia, trabajando como un equipo multidisciplinario. Creo que hemos tenido mucho éxito en poder aunar al personal y rápidamente trabajar con todos ellos. Pero podemos continuar con este tema en el momento de las preguntas y respuestas más hacia el final. Muchas gracias. Realmente un panorama interesante mostrado y preocupante también, sobre el cual obviamente tenemos que trabajar. Bueno, ahora es también un honor presentar al doctor Nadabalan Prashant, disculpa si no lo pronuncio bien, es consultor de cuidados y anestesia en el Royal Free Hospital de Londres, se graduó con distinción en la Escuela de Medicina del Imperial College y realizó su formación en Medicina Intensiva y Anestesia en Londres. Sus intereses incluyen la ecocardiografía de cuidados críticos, las enfermedades hepáticas y la ética médica. Prashant, por favor, muchas gracias. Thank you very much for the introduction and thank you for the invitation to speak. Muchas gracias por esta presentación y por la invitación a poder participar. Es un honor para mí. Permítanme ver si puedo compartir mi pantalla y hacer que vean estas diapositivas. Quería en este momento tratar de darles una idea de cómo fue trabajar en terapia intensiva durante la pandemia. Y de una manera más práctica, ¿qué fue lo que encontramos como dilemas morales o desafíos morales que enfrentamos? Hemos enfrentado muchísimo en este sentido y es distinto según las personas, pero fue bueno hablarlo entre nosotros y poder tomar nota de lo que nos resultó más particularmente desafiante. En una presentación general, lo que es nuestro hospital, el Royal Free Hospital, un hospital en el norte de la ciudad de Londres, normalmente 34 camas de terapia intensiva y algunas extra de 4 a 8 para cirugías dentro de lo que es terapia intermedia. Estamos en el sector de la parte norte central de Londres. Esto es importante para nosotros porque es un mecanismo, brinda un mecanismo para compartir nuestra experiencia con los hospitales que están dentro de nuestra misma área o sector, que han podido compartir no solo los aspectos clínicos del cuidado de los pacientes, sino también de manera práctica. Significó que pudimos compartir el cuidado de los pacientes y las camas también. Somos un centro especializado en cuidados intensivos y tuvimos muchísimo trabajo con COVID en las dos olas, 160 pacientes primero y en la segunda ola llegamos hasta 250 pacientes. Acá vemos una combinación de un total de unos 400. Quería ir tocando distintos temas, desglosar los distintos aspectos del cuidado que encontramos con dificultad. El aspecto clínico, tratamiento clínico. ¿Cómo tratar a los pacientes? En marzo, en su momento,
en el 2019 el COVID era una nueva enfermedad. Esto ya no se siente así ahora, pero en su momento lo era. Y fue difícil porque no sabíamos exactamente qué estábamos tratando. Pensábamos que estábamos tratando algo que es una condición que ampliamente afectaba a las personas, pero empezamos a ver que afecta a los distintos órganos con distinto nivel de involucramiento. Y esto no es solo los pulmones, fuera del componente pulmonar también tiene su impacto. Teníamos muy poca evidencia para adoptar estrategias en base a la evidencia. Al comienzo veíamos los reportes de casos, los artículos que surgían de China, muy al comienzo, y luego qué sucedía en Europa. Pero muy poco había respecto de evidencia dura y guías robustas que pudieran sugerir cómo mejor tratar a todos estos pacientes. El desafío de esto fue que a veces, de manera inevitable, cometiéramos errores, lo hiciéramos mal a un tratamiento, una intervención, una estrategia que se ha usado en una condición previa similar con influenza, por ejemplo, u otras neumonías virales, que encontramos que en COVID no funcionaba bien y que teníamos que estar haciendo otra cosa, algo diferente. Y luego los nuevos tratamientos. El desafío ahí fue como había falta de evidencia, cómo evaluamos los nuevos tratamientos que se están discutiendo. En la era de Internet en la que vivimos, donde las parientes y los familiares y todo el mundo sube a Internet y lee, todos los medios estaban sobre el COVID, la gente miraba en televisión, escuchaba sobre una nueva droga, un nuevo tratamiento y venía a nosotros a decir, ¿le puede dar a mi pariente esto o lo otro? Y si es posible, ¿por qué no? El desafío ahí fue equilibrar el hecho de que muchas veces teníamos falta de conocimiento y falta de evidencia del potencial que podía tener para un paciente alguna nueva posibilidad de tratamiento. Y otro tema que quería mencionar brevemente, que Debbie mencionó y Nora también, los familiares, los parientes. De entrada no hubo visitas. Prácticamente no las hubo y hay muchas razones por las cuales esto fue difícil. Por supuesto, para los pacientes, pero en particular para los familiares, pero también para nosotros en el cuidado de la salud. Porque vimos algo que no habíamos visto casi antes, que era pacientes llegando al final de sus vidas y muriendo en la ausencia de sus seres queridos. Eso era algo que no veíamos prácticamente. Fue un shock para mí y todos nosotros. Trabajando en terapia intensiva, que acompañamos a muchos pacientes al final de sus vidas y entendemos que estamos familiarizados en acompañar a los pacientes al final de sus vidas, pero esto fue algo muy diferente realmente. En la segunda ola, las cosas cambiaron un poquito. Se pudo hacer alguna visita, pero estaba muy restringido a solo los pacientes que estaban acercándose al final de sus vidas. Y esto fue un desafío también para nosotros, porque por primera vez veíamos a que las familias podían solo entrar al hospital a despedirse de sus seres queridos. La falta de familiares visitando tuvo un impacto significativo también en lo emocional y en las comunicaciones. Como enfermeras y médicos, teníamos conversaciones muy difíciles con las familias, dando malas noticias, tratando de explicar qué es lo que estaba sucediendo, sin que la familia pudiera estar presente. Esto es algo que en circunstancias normales nunca soñábamos con hacer. Siempre estas conversaciones que las tuvimos cara a cara. El desafío aquí fue
cómo lograr un equilibrio entre la compasión para con nuestros pacientes y sus familiares, y por otro lado, el riesgo potencial de daño a otros pacientes, al personal y a los familiares mismos, porque estamos en esa etapa donde el COVID era prevalente en una población donde del riesgo de traer gente de fuera del hospital al hospital realmente no era menor. Ese fue un ejemplo de cuando fue muy difícil encontrar un equilibrio apropiado para todos. Y eso nos trae a colación un nuevo desafío cuando sucede algo así. ¿Cómo generamos equidad? ¿Cómo somos justos en el hospital, con las distintas regiones, con los pacientes? Que nadie sienta que es tratado diferente dependiendo de dónde está. Y el siguiente tema es algo en lo que pensamos muchísimo cuando pensamos en daño moral, dilemas morales, en terapia intensiva, con COVID, es el triage y la asignación de los recursos. Vimos muchísimo de todo esto, mismo en los medios, sobre terapia intensiva, teniendo que correr a llevar a respiradores a las personas o con criterios de exclusión muy estrictos de quién entraba a la terapia intensiva y quién no. En todo el Reino Unido, claramente la gente esto lo experimentaba de una manera diferente. Nosotros tuvimos la fortuna en nuestro hospital de tener beneficio de la red, de nuestra red. O sea, nunca hubo una situación donde tuvimos que elegir entre dos pacientes, ambos considerados candidatos apropiados para terapia intensiva. Tuvimos que ser muy claros sobre la toma de decisiones y el trabajo de los médicos respecto de qué pacientes eran candidatos apropiados para la terapia intensiva. El rol del equipo médico fue particularmente importante en este sentido, porque ellos también tenían una consultoría de 24 horas presencial en el hospital. Nos llegaban en todo momento. Se podía hacer una evaluación, por ejemplo, para hablar con los otros colegas de terapia intensiva y de otras especialidades respecto de si a ellos les parecía que la persona, el paciente, era un candidato para terapia intensiva. Y cuando no había claridad total o falta de consenso, falta de claridad, quiero decir, en términos de los casos que están en el límite, ¿no? En el borde. Ahí buscamos consenso, con un abordaje multidisciplinario, no solo con los médicos intensivistas, sino ciertamente con los médicos en el hospital y también fisioterapeutas de consultorios que trabajan con nosotros. Tuvimos la fortuna, como dije, en el Royal Free, de contar con nuestro grupo de ética disponible para ayudar o facilitar la toma de decisiones en esas circunstancias donde había que tomar una decisión difícil respecto a la asignación de recursos en base a un abordaje de panel, por lo menos 3 personas en panel, en diálogo con los equipos clínicos, para promover la charla, la discusión en este sentido. Y hablamos también un poco, Nora lo ha mencionado, y yo solamente quiero mencionar nuevamente los grandes efectos que hemos tenido, el impacto de estos dilemas enfrentados diariamente. Primero, preocupaciones respecto de los elementos de protección personal. Nora lo mencionó, y ha habido incidentes de personal que se enfermó fuera de la terapia intensiva. En terapia intensiva, la mayor parte
tiempo tuvimos la fortuna de contar con los elementos de protección personal, no así en otras partes, pero la gente estaba con miedo, estaba preocupada de si estábamos cerca de estar en una posición o llegar a una posición de no tener cubiertos todo el PPE, todo el material que podíamos necesitar para nuestra protección. Hubo momentos de escasez de este material a nivel nacional y cambios en el control de la infección, y eso creó mucha preocupación en todo el personal respecto de la relación entre la asesoría de control de infección y la disponibilidad de los elementos de protección personal. La preocupación mayor quizás es la exposición a las presiones, las grandes presiones extremas en nuestro trabajo. Nos afecta a todos, pero en terapia intensiva estamos ahí en la trinchera. Podemos decir, como mencionó Nora, normalmente tenemos 34 camas, podemos llegar a 38, y en la primera onda llegamos a 66, 67, pero en la segunda llegamos a 100, casi 100. Nuestras enfermeras, que normalmente cuidaban a un solo paciente, había un enfermero, una enfermera por paciente, finalmente terminaron cuidando 3 o 4 pacientes de terapia intensiva. Y esto no son pacientes sencillos en terapia intensiva, son pacientes con múltiples complicaciones que requieren todo su tiempo y atención. La dificultad varía, por supuesto, y donde uno pone un límite, y uno no puede poner un límite. Un enfermero cada 1, cada 2, cada 3, un enfermero para 4. La dificultad es dónde está ese límite, hasta dónde es moral y ético decir esta persona ya no puede ocuparse de nada más. Están los pacientes y también está el personal. La pregunta es cómo equilibrar esto contra la necesidad de cuidar a tantos pacientes. Hablamos mucho de los aspectos del bienestar, y Nora y Debbie están mejor calificadas que yo para contar cómo esto se manejó y todo lo que se hizo, pero creo que algo que fue claro fue que hubiera sido bueno poder ofrecer a nuestro personal un poco de respiro, un receso, unos días, pero en el medio de una pandemia y en estas circunstancias que tuvimos, no fue posible. El desafío ahí de tratar de dar apoyo al bienestar del personal, pero no poder ofrecerles lo que piden muchas veces, fue muy difícil. Entonces, esos fueron algunos de los aspectos que quería compartir, la naturaleza de los desafíos, del cuidado de los pacientes en terapia intensiva durante la pandemia. Hay muchísimos más aspectos. Estos son los que quería mencionar con ustedes hoy. Quiero resumir diciéndoles las estrategias para gestionar esto en el hospital, lo que encontramos como útil. La toma de decisiones en consenso respecto de la admisión en terapia intensiva o del retiro a un tratamiento o el transicionar a cuidados paliativos de final de vida. La toma de decisiones en ese contexto que no estuviera en manos de un solo individuo, sino que fuera un consenso. Trabajar en red, un sector más amplio que nos permitió, cuando llegábamos al límite de estar realmente sobrepasadas, pudimos contar con los hospitales cercanos y ellos contaron con nosotros. Nosotros hemos admitido cantidad de pacientes de otros hospitales. Pero creo que el rol y la importancia de dar apoyo a nuestro personal es el tema fundamental aquí. Y va a continuar siendo así durante meses y años luego de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Prashant.
Yo creo que han hecho realmente como un cambio de los diferentes seres humanos, ¿no? Afectados, tanto de lo último, ¿no? La terapia intensiva, pero toda la población, las relaciones, los niños, los adultos. Y creo que esto es importante. Y bueno, hay varias preguntas sobre esto de los que están asistiendo y además algunas preguntas personales que me fueron surgiendo. Una de las cosas que creo que he rescatado y que también preguntan es esto, ¿no? La primera ola y la segunda ola que ustedes han descrito, la diferencia en cómo el personal de salud y los en particular lo vivieron, como bien dijeron al principio, era ansiedad, el de no saber a qué nos estamos enfrentando y quizás hasta ese sentimiento de heroísmo, de decir, bueno, vamos a lidiar con algo que es nuevo, pero lo vamos a poder hacer. Y la invasión de tanta información científica, médica, cambiando protocolos rápidamente mientras iban cayendo pacientes, íbamos atendiendo cada vez más, entonces el paciente que estaba con tal medicación al día siguiente ya no la debía tener más, o sea, y eso fue generando cada vez más estrés. Y como ustedes bien fueron diciendo, ¿no? La segunda ola fue diferente, o sea, hubo más conocimiento médico, pero el personal más cansado, más agotado, más angustiado, entonces cómo se manejó eso, porque en cierta manera acá también creemos que pasamos eso, muy difícil de manejar. La segunda pregunta es relacionado también al contacto con la familia, la costumbre de poder charlar con la familia mucho más frecuentemente, explicándole lo que le pasaba al paciente. Acá se interrumpió fundamentalmente durante la primera ola y se trató de reiniciar ese contacto en la segunda ola, pero también las familias afectadas, muchos contagiados, fallecidos, bueno, también cómo se manejó una ola entre la primera y la segunda, y luego esto de la relación con la gente, o sea, con los ciudadanos, digamos, comunes, por decirlo de alguna forma, que nos rodearon, que al principio aplausos, luego cierta estigmatización de que podíamos ser transmisores de la enfermedad en nuestro medio y el temor de transmitirla. Entonces, este engranaje, esta conexión, ¿no? Entre los profesionales, la gente, la familia de uno, entre el primero y la segunda ola, o sea, cómo lo fueron manejando eso, no sé si... Okay, thank you. So I guess... Gracias. Voy a responder ambas preguntas, quizás en una sola respuesta. En relación al punto de vista práctico, entre la diferencia entre la primera y la segunda ola, el trabajo y cómo afectó, hubo ciertamente una sensación de, bueno, esto es nuevo, estamos todos juntos en esto. El hospital, cuando reconoció que era lo que estaba ocurriendo, como pasó con el público en general, creo que se sintió como que todos estábamos apoyándonos muchos, y la gente, creo que cuando se trataba de los trabajadores de la salud y la terapia intensiva, al principio, bueno, una ansiedad, ¿no? Inicial desde el principio, pero una vez que esta ansiedad en relación al riesgo para uno y para la familia no desapareció completamente, porque siguió ahí, pero a medida que la gente se acostumbró más a los elementos de protección personal, creo que cuando nos acostumbramos a la novedad, pero bueno, el hecho de que era algo nuevo y nunca habíamos enfrentado algo así antes, hubo una sensación de que todos nos estaban mirando porque nosotros éramos el centro de toda la actividad. Creo que, ¿no? Equilibrando la parte, ¿no? científica. Bueno, a ver, el contraste de la segunda ola, lo que pasó es que cuando la gente se recuperó de la primera ola, fue muy difícil remotivar a las personas.
para que lograran ese nivel de, no digamos, no sé, de compromiso, pero cuando uno está en una situación, la gente recién se estaba recuperando de la primera ola cuando los golpeó la segunda. Desde el punto de vista científico, creo que tenés razón, totalmente. Había una escasez de información en la primera ola, pero en la segunda ola había tanta información que uno no podía mantenerse actualizado, al tanto. Y entonces aparecían medicamentos que llegaban y después no, aparecían directrices que salían y con un tipo de tratamiento, por ejemplo, era muy difícil poder mantenerse actualizado en relación a todo lo nuevo que salía. Entonces, los esteroides, por ejemplo, que estaba ¿no? este argumento, y no nos tendríamos que preocupar por eso ya más, en base a otros tratamientos que no tenían tanta evidencia. En cuanto a la vida, ¿no? personal y cómo equilibrarlo, yo creo que la gran diferencia básicamente fue que en la primera ola, como era algo nuevo, el público en general se estaba adaptando a los trabajadores de la salud y a la terapia intensiva, y realmente nos puso en el centro, porque la gente no sabía qué era lo que estaba pasando en terapia intensiva antes de esto, y de repente los diarios, las noticias, todos mostraban fotos y videos de nosotros trabajando con los pacientes. Creo que en la segunda ola, la realidad es que el público ahí estaba más preocupado de los efectos en otros lugares, o sea, los efectos sobre la educación, los efectos de la pandemia en la economía, y luego creo que ahí la preocupación que, bueno, decir, bueno, esto va a ser un tema recurrente. Entonces hubo como una especie de resignación por parte del público y también por parte del hospital sanitario. No es que, bueno, ya terminamos con esto y vamos a estar bien, no, sino que, bueno, tratemos de recuperarnos, pero después vamos a tener que volver a hacerlo otra vez. Yo creo que el haberse dado cuenta de esto nos llegó a todos, todos nos dimos cuenta en la segunda ola. Y nosotros esperamos que no sea tan malo como esto, nunca más, pero la realidad es que el COVID va a seguir entre nosotros de alguna manera. Y creo que esto es lo que hace que sea difícil para las personas poder lidiar o afrontar esta carga adicional que tenemos que afrontar. Un par de cosas que por ahí pueden ser interesantes es durante los grupos de reflexión al principio en terapia, uno de los dolores más grandes o sea, Debbie y yo hicimos mucho grupo, yo particularmente, mucho grupo de médicos jóvenes en terapia, y uno de los dolores más grandes del personal médico joven fue esta sensación de ser el nexo, de tener al paciente que se muere con una mano y al familiar con la otra mano, y de presenciar el shock emocional del paciente que se muere, porque el médico era la única conexión entre el familiar y el paciente que se está muriendo. Y generalmente no ocurre. Mi sensación fue que esto fue devastador para muchos de los médicos jóvenes y fue muy difícil de tolerar. Yo creo que durante la segunda ola, el hecho de poner un equipo de liaison con la familia, de enlace con la familia, un poco más distanciado del médico del médico de cabecera en terapia intensiva, ayudó a disminuir un poco el impacto traumático, terriblemente traumático de esto. Esa es una cosa que yo creo que es muy rescatable y que pasó durante la segunda ola. Con respecto a la población en general, el comentario que me ocurre es todo el tiempo, durante la primera y la segunda ola, mucha bronca
del personal de salud con la población en general, la sensación de descuido, la sensación de que yo acá tengo que trabajar 15 horas con un equipo de PPI que me asfixia y vos te vas, población en general, te reunís en el parque o te vas a una casa, te expones y no hay una sensación de respeto de las consecuencias de esto. Mucha bronca que hubo que normalizar y entender, porque realmente es muy difícil tolerar el comportamiento social que después repercute en la actividad de uno, ¿no? La otra cosa que voy a mencionar así brevemente es que hubo 2 documentales que se hicieron en el Royal Free. Uno lo hizo la BBC y el otro Sky TV, acerca de qué es lo que pasó en el hospital durante la primera ola y la segunda ola, que están, supongo que se pueden conseguir por YouTube. Muchas gracias. No sé si Debbie quiere hacer... If I can just add to what Prash Sí, and Nora have said. puedo agregar algo que ya dijo Nora. Nosotros tenemos una gran fuerza internacional joven. Entonces, para muchos, durante la primera ola, fue el periodo más grande en donde la gente no podía ir a sus países de residencia. Y esto tuvo un gran impacto en la segunda ola, cuando no solamente el hospital quiso que siguiéramos trabajando con un cierto nivel de trabajo crítico, bueno, pero además nos afectó la segunda ola y nos erosionó. Entonces, a veces no había gente que no tenía, quizás que tenían que viajar a ver a sus parientes cada 2 o 3 meses, a ver a sus parientes mayores, y esto los afectó. Quizás hubo mucho más tiempo de no haber podido viajar a verlos, 15 o más meses, y esto ha tenido un impacto. Entonces, esto es un impacto acumulativo que se suma, y esto se sigue sumando a nuestro personal sanitario, especialmente en terapia intensiva, en donde no recuerdo la cantidad de enfermeras, pero digamos que están 200 durante la pandemia, durante el COVID. Eran 480 que se habían reasignado, además del personal regular. O sea, el área de confort a donde se podían reunir, esto no ocurrió de la misma manera, no podían reunirse en los mismos lugares. Entonces, esta cuarentena más amplia tuvo un impacto también en cómo desempeñaban el trabajo. Gracias. Debido al tiempo, nuestra siguiente disertante, la doctora Vanina Canoredul, que es médica especialista en terapia intensiva, PhD en medicina en la Universidad de Ámsterdam, miembro del Laboratorio de Transporte de Oxígeno y Oxigenación Tisular, cuyo director es el doctor Arnaldo Dubín en la Universidad Nacional de La Plata, es coordinadora de terapia intensiva del Sanatorio Tamén de Miroli, en la ciudad de Buenos Aires, exdirectora del Comité de Shock y Sepsis de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y actualmente es miembro titular de él y asesora de este comité. Metodóloga del Comité de Ética de Investigación del Hospital Juan Fernández y de la Sociedad Argentina de Oftalmología, médica de guardia y de la División de Terapia Intensiva del Hospital Fernández. Vanina, te escuchamos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Excelentes las exposiciones. Un placer poder estar acá y gracias por la invitación. Algunas cosas que yo voy a decir tocan los temas que ustedes ya hablaron y bueno, en un punto reconforta que del otro lado del mundo también han tenido experiencias como lo que nos ha sucedido. Yo voy a hablar de lo que
sucedió acá en la Argentina, donde la irrupción de la pandemia se volvió un crudo espejo de falencias preexistentes. La pandemia nos interpela y nos obliga a reflexionar sobre cuestiones que estaban presentes en nuestra vida, pero que permanecían ocultas e indetectables. Y aparece el primer problema, el problema sanitario, el estado de los hospitales, el equipamiento, la infraestructura, que fue lo primero que se atendió. Cuando esto parecía más o menos dominado, surge un problema social en relación a las fuertes restricciones y casi inmediatamente explota el problema político. Finalmente, en el choque de los intereses contrapuestos entre estas fuerzas, se genera un agravamiento del problema sanitario. Y las políticas que convienen al desastre sanitario no convienen para los problemas sociales y a veces son utilizadas políticamente. En ese círculo vicioso estamos encerrados desde hace meses y no se vislumbra una pronta salida. Entonces yo voy a exponer brevemente mi visión, o sea, es totalmente individual esto, sobre los problemas que nos tocaron atravesar y nos tocan desde la perspectiva mía, de una médica que se dedica exclusivamente a los cuidados críticos, pero también la de una persona que conforma una sociedad para la cual sus servicios son aplaudidos, pero de ninguna manera valorados en los hechos, porque no se respetan las restricciones, o sea, no se respeta nuestro trabajo, la mala remuneración, las malas condiciones laborales y la falta de descanso están más vigentes que nunca. Yo no quiero subestimar lo que es transitar la pandemia para la mayor parte de la humanidad. Esto es durísimo, pero ciertamente los más afectados son los pacientes críticos y sus familias y el personal de salud de primera línea. Y a mí me gustaría empezar focalizando sobre esto. En la educación de cualquier profesional de la salud, lo primero, el ejercicio de la profesión está centrado en el cuidado del otro. Y ahí se despliegan paradojas que nos trajo la pandemia y que creo que vale la pena considerar. ¿Cómo cuida un médico un paciente? Y habitualmente sobre el saber y sobre la praxis. Pero la pandemia nos enfrentó a lo que decía el doctor Nanbandan, a una enfermedad desconocida para la cual no había ni tratamientos ni vacunas. Entonces nos vimos bombardeados por todo tipo de propuestas de tratamientos, muchas de las cuales no tienen ningún fundamento científico. Sin embargo, se instalaron y también sufrimos una presión muy importante de la industria farmacológica para utilizar nuevas y viejas drogas. Y lo primero que tuvimos que enfrentar entonces fue la incertidumbre y la falta de herramientas. Y fuimos conociendo la enfermedad a medida que tratábamos pacientes. Es decir, que sobre nosotros recayó una enorme responsabilidad. También asumimos la angustia de no poder permitir las visitas, a pesar de que sabemos que la familia es fundamental en la recuperación de un paciente, es parte del tratamiento desde hace muchísimos años. Pero el peligro del contagio y la falta de equipos de protección personal que al comienzo faltaban para nosotros, ni siquiera podíamos, disponer para los familiares, hicieron que no pudieran acompañarlos y tuvimos que contener estas dos situaciones. Así, muchos pacientes murieron en soledad y solo fuimos nosotros testigos de esas muertes, que hoy en día muchos familiares nos llaman para preguntarnos cómo fue, porque todavía necesitan saber. Otro aspecto es cómo se cuida a los que cuidan. Las políticas para reparar el problema sanitario en Argentina se focalizaron en la infraestructura y el equipamiento, pero era mucho más acuciante la falta de personal capacitado en cuidados críticos. Nadie reparó en esto, a pesar de que los intensivistas explicamos una y otra vez que esto no era un tema menor. La tecnología sofisticada que usamos nosotros en la que se apoya nuestra especialidad requiere una larga formación y mucho entrenamiento. No se logra manejar un respirador correctamente con 3 cursos, como a nadie se le ocurriría hacer un vuelo transatlántico con un piloto que tuvo una semana de entrenamiento en un simulador como único entrenamiento. Entonces, de hecho el estudio epidemiológico más importante que se hizo en la Argentina, recientemente publicado en The Lancet, Respiratory Medicine, por la doctora Stensoro, que lo dirigió y del que fuimos parte desde la sociedad y fomentado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, demostró
que se murieron más personas en los meses en los cuales las terapias estuvieron al 100%, a pesar de que ya conocíamos a la enfermedad, porque en la Argentina la ola fue al revés. Al principio no teníamos saturadas las terapias y se fueron saturando porque la primera ola fue extremadamente prolongada. Entonces, en los meses en los que habíamos adquirido la experiencia y conocíamos la enfermedad, paradójicamente aumentó la mortalidad. Y eso estuvo estrechamente correlacionado con la saturación de las terapias intensivas y el agotamiento del personal de salud. Entonces, el personal de salud siguió aguantando estoicamente, absorbiendo la carga laboral, la angustia de esto, reclamando un descanso que todavía nunca llegó. Y aquí se abren algunos puntos que a mí me gustaría muy brevemente debatir. Aparecieron muchos fármacos, algunos de muy alto costo. También utilizamos antibióticos de muy alto costo porque estos pacientes se infectan mucho más. Ningún proveedor de salud discute cuando uno quiere utilizar estas medicaciones tan caras. Sin embargo, si uno pudiera tener un número adecuado de personal de salud, de enfermeros, de médicas, de médicos, dedicados a los pacientes críticos, en un número estrecho, o sea, un enfermero por paciente o cada 2 pacientes, o un médico intensivista cada 3 pacientes, la mortalidad sería mucho más baja, las complicaciones serían mucho menores, serían mucho más bajos los costos, pero sin embargo, esto nunca se habilita. Un frasquito de estas nuevas medicaciones valen en Argentina el sueldo de 3 o 4 enfermeros y el sueldo de 1 o 2 intensivistas. ¿Sí? Esto es una paradoja en la que quiero recaer. Después, toda la atención fue dirigida a abrir camas, a comprar camas, monitores, respiradores, aparatos. Y mientras que se gastaba millones en esto, al comienzo de la pandemia, los intensivistas, el personal de salud de la primera línea, no teníamos barbijos. ¿Cómo nos cuidaban? ¿Cómo nos preguntábamos, o sea, cómo puede ser que nos hayan comprado barbijos ineficientes o que hayamos tenido que nosotros salir a comprar esos barbijos? En ese contexto, muchos de nosotros nos contagiamos a nuestros familiares, muchos de los cuales son de riesgo. Hubo gente que vio morir a su familia por un contagio que lo contrajo en el trabajo y se lo produjo en la casa. Y eso llevó a aumentar todavía mucho más el estrés. Y los últimos 2 temas que quiero tocar es sobre los aplausos que recibimos, la búsqueda de ponernos en el lugar de héroes, pero en no reconocer los derechos básicos y lo que nos está sucediendo. El paso del tiempo llevó a generar la saturación de la tolerancia social. La gente se cansó. Entonces, ahí entramos en otro círculo vicioso acá, que es que se liberan las restricciones, sube el índice de contagios, se ocupan las camas, se abren más camas, se satura el sistema de salud y entonces se limita las licencias del personal de salud. Hace 16 meses que lo único que tuvimos fueron 10 días en el verano y ahora nos van a dar 5 días en este momento, pero nadie pudo tomarse ninguna de las licencias que tienen, a expensas de los reclamos de las libertades individuales. La gente quiere salir, quiere hacer actividades que de por sí aumentan el contagio o no utilizar barbijos, pero eso es a expensas, la válvula de ajuste es el personal de salud. Y finalmente quiero hablar sobre el problema político, porque en Argentina por lo menos se utilizó la pandemia para continuar una contienda política. Las medidas sanitarias y las vacunas se han analizado desde un punto de vista, en lugar de ser analizadas desde un punto de vista científico, cayeron en una pelea partidaria. Y perdimos así el foco de la tragedia que está sucediendo, de lo triste que está pasando, porque nunca vimos algo así. Miles y miles de personas muriendo semana a semana. Pero nuestra sociedad, desde mi punto de vista, está asistiendo a este espectáculo, naturalizando las muertes, con una mirada deshumanizada frente al dolor ajeno. A veces importa no poder viajar o no poder hacer la vida que hacíamos antes y buscar algún recoveco que nos permita volver a esa vida que teníamos, cuando eso ya no es posible. Y en lo personal, yo por lo menos siento un fracaso como sociedad, como personas que más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener en términos de política, deberíamos estar unidas en lo más básico que una sociedad debe poner en práctica para salir adelante, y es cuidar al otro, sentir compasión, sentir empatía, que no es lástima, y trabajar con compromiso y responsabilidad cívica en salir adelante. Esa es nuestra lucha ahora.
porque en los profesionales de la salud, que estamos en las primeras líneas, está representado todo el arco político. Y esas diferencias no cuentan cuando nosotros vamos a reanimar un paciente, a cubrir un compañero en una guardia, a asumir nuestra responsabilidad de cuidado y de vocación al servicio de los demás. Y a mí me encantaría que, bueno, estos ámbitos lleven a poder ayudarnos a reflexionar para que la sociedad pueda volver a valorar la vida y a trabajar todos juntos para parar esta pandemia. Muchas gracias, Vanina. La verdad que un resumen de todo lo que nos ha pasado y nos sigue pasando. Y además agregaría algo más a lo que dijiste, que fue mucho, que quizás lo dijiste, pero lo voy a decir con estas palabras. En este momento están diciendo que los intensivistas, que dejemos de llorar los intensivistas, porque no puede ser que nos sigamos diciendo que somos pobres, gente trabajando. Hasta ese punto, un poco lo que contó Vanina, y en este momento es como que, basta ya de hablar de los intensivistas, pero es una realidad, lamentablemente. Bueno, le voy a dar la palabra a Analía, a la doctora Analía Ochuzzi, que es directora del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, es especialista en bioética y al mismo tiempo es miembro del Comité de Bioética del Hospital Santo Yani de la Ciudad de Buenos Aires. Analía, por favor. Hola a todos. Bueno, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación y por formar parte de este espacio. En los pocos minutos que me quedan voy a tratar de hacer o resaltar dos cuestiones que me parecen centrales para hacer algo o decir algo desde la bioética, ¿sí? Por un lado, me interesa la posibilidad de problematizar, de pensar, de reflexionar cómo influyeron e influyen las metáforas bélicas que se apoderaron de alguna manera del discurso político, comunicacional, social y demás, ¿sí? En el campo de la medicina esto ya lo tenemos naturalizado, de hecho constituye una narrativa que es nuestra narrativa, y quizás no lo pensamos tanto, pero esto de hablar de la guerra contra el COVID y esta serie de conceptos que nosotros en el ámbito de salud, como digo, los tenemos naturalizados, conceptos, ideas como estar de guardia, las jerarquías en la formación hospitalaria, el luchar contra la muerte, el luchar contra la enfermedad, los uniformes diferenciados por colores según la especialidad, o si es enfermero, médico, kinesiólogo, de limpieza y demás. Todas estas cosas tuvieron un alcance público, ¿no? Es interesante como el filósofo Michel Foucault hace muchos años ya hacía mención de estas nociones. No me voy a poder abarcar todo eso ahora, pero sí me parece interesante resaltar esto que de alguna manera atravesó lo que decía Vanina recién, que tiene que ver con una impronta de la respuesta, de la tolerancia, de incluso desde la ética feminista sería de la impronta de lo masculino y en última instancia del concepto del soldado, ¿no? Del héroe. Todos tenemos esa imagen de un excombatiente volviendo en caravana y todos aplaudiéndolos. Bueno, ellos vuelven y nosotros aplaudimos, ¿no? Ellos son los héroes y nosotros los testigos. Acá en Argentina pasó algo durante el inicio de la pandemia, les comento, que literalmente nos aplaudían desde las ventanas. Esto es, durante unos minutos, desde las propias casas, la gente aplaudía al personal de salud. Eso, por supuesto, duró unos pocos días y la pandemia ya llevó unos cuantos meses. Entonces pasamos de ser héroes de guerra al inicio para ser las personas olvidadas al final, cuando todo el mundo, por supuesto, quiere volver a irse a Europa, ¿no? Entonces esta cuestión estoica y de sacrificio infinito, porque me pregunto cuál es el límite de todo esto que estamos transitando, de cuántas olas hablamos, de cuántas cepas hablamos, y en última instancia de cuánto tiempo de vida estamos hablando, esto nadie lo sabe, ¿no? Y acá me parece que la bioética tiene mucho para decir. Si uno pudiera pensar la cuestión del COVID no desde la guerra, entre comillas, desde luchar contra un virus, o incluso acá se llegó a decir el enemigo invisible, si pensáramos la pandemia no desde una lucha como lo hacemos desde la salud, lucha contra la enfermedad, sino desde la crisis, considero que pueden surgir
nuevas líneas de reflexión. Desde mi punto de vista, estamos ante una crisis no solo sanitaria, obviamente, sino también de valores, y es más, yo me inclino a pensar que es más de valores que de otra cosa, una crisis de valores. La palabra crisis del griego viene, y del latín de decisión, significa decisión, que necesariamente implica un cambio de conducta y una política, tanto pública como personal, como colectiva, que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque considero que todo lo que está pasando actualmente no es nuevo, sino que la pandemia nos obligó a reflejarnos en el espejo que somos como sociedad y como profesionales de la salud. ¿Cómo explicamos si no todos los grupos antivacunas, la quema de barrijos, las fake news, las conductas individualistas del sálvese quien pueda, la otra guerra que se da en otro campo de batallas de las patentes de las vacunas y demás? Desde la bioética siempre nos obligamos a dudar, y me parece que hoy la pregunta sería cuáles son los valores reales que tenemos y que defendemos como sociedad, ¿sí? Y yendo un poco al área que nos representa tanto a Rosa, a Vanina como a mí, pensar un poco, y esta es la segunda parte de mi reflexión, qué es lo que se supone que pretendemos defender desde las terapias intensivas, ¿no? Si el fin último del ser humano es seguir con vida, si ese es realmente el fin último. Por supuesto, no discuto en la vida en sí misma, que constituye un valor supremo, único, intransferible y demás. Nadie discute eso, pero sí me parece que quizás esta necesidad de repensar la administración de recursos escasos cuando no había camas suficientes para todos los pacientes nos empujó a la posibilidad de reflexionar el tipo de tratamientos que brindamos en las terapias y sus consecuencias. Así que estas son mis palabras, estas son mis ideas, más que nada también como para... Ustedes comentaban sus experiencias desde Londres y demás, nosotros nos vemos desde el otro lado. Ahí tenemos problemas mucho más urgentes que resolver, entonces por supuesto los temas de la salud mental quedan siempre al final de todas, al final de la lista. Lamentablemente es así. Pero me parece importante que ustedes también consideren que las realidades de otras poblaciones, otras perspectivas, de alguna manera nos obliga a considerar una solución más colectiva y más política, y desde la resolución desde cada uno de nuestros lugares. Me parece que no corresponde ya seguir pensando toda la situación desde una mirada individualista. Así que les agradezco mucho el espacio. Me imagino habrá preguntas. Yo, por cuestiones de tiempo, yo ya en unos minutos voy a tener que dejar la sala, pero les agradezco la atención y el espacio. Gracias, Analía. Sí, hay una pregunta, sí, hay varias preguntas, ¿no? Pero una de las repetidas que tiene que ver con esto, o sea, cómo nosotros, personal de salud aquí en Argentina, cómo hacemos ahora, o sea, cómo hacemos este cambio de saber que necesitamos la ayuda, y los intensivistas en particular, ¿no? Saber que necesitamos la ayuda, y por lo tanto solicitarla o abrirnos a los lugares, porque la verdad que lamentablemente en Argentina los lugares donde se han conformado estos equipos de ayuda al personal de la salud son muy pocos, no está diseminado en todo el país. La verdad que las instituciones son muy, muy pocas, y muchísimo menos en las instituciones públicas, o sea, en los hospitales públicos. Entonces, ¿cómo tratamos de armar estos lugares y cómo nos abrimos a esos lugares? O sea, ¿cuál sería el consejo, cuál sería la sugerencia, qué debiéramos hacer? Somos humanos, intensivistas, pero humanos. ¿Cómo debiéramos hacerlo, Analía y Vanina, en nuestro medio? Esa es una de las preguntas que bastante están escribiendo, y esto, ¿no? ¿Cómo utilizamos estos recursos? No tenemos tantos recursos, somos un país pobre,
subdesarrollado en cierta manera, donde los recursos realmente cuestan mucho, y como bien contó Vanina, de pronto tenemos que utilizar tratamientos que son costosísimos y de los cuales todavía no tenemos evidencias concretas de que puedan resultar, y esto significa el sueldo de 3 o 4 enfermeros, médicos, kinesiólogos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo debiéramos en nuestro medio manejar esta situación? Quizás importándonos lo que piensa la sociedad, pero quizás sin importarnos tanto lo que piense la sociedad, porque ahora depende nuestra salud mental, física, cognitiva y nuestra relación con nuestra familia, que no se ve afectada. O sea, yo no sé si terminé de interpretar bien la pregunta, pero es como nosotros afrontamos ahora. Hay una cosa que Nora mencionó y la doctora Debbie Levitt también, sobre, bueno, ustedes lo hicieron en la segunda ola, en forma totalmente institucional y estructurada de ir a apoyar, pero en algún momento, en la primera ola, nosotros estábamos completamente solos, ¿no? La terapia intensiva aislada de los demás y el personal de salud aislado de la sociedad a la que finalmente, digamos, somos parte de todo esto. Y el concepto de todos nos necesitamos, no tan difundido en otras áreas. Entonces, la verdad es que uno empezó este año, por lo menos de parte de la gente de cuidados paliativos, de una médica especialmente con todo su equipo en el Hospital Fernández, ella vino, se acercó y dijo, no puedo verlos más así, y yo quiero hacer algo por ustedes. Y le pedimos ayuda para contener a los pacientes, porque no les alcanzan los 10 minutos que uno pueda llamar una vez al día o 2 veces al día para explicarle la situación. Y nos dio esa ayuda para que a mí por lo menos me alivia un montón saber que las familias que están pasando el peor momento de sus vidas tengan una contención un poco mayor que las que yo le puedo dar, porque aparte hay gente con otras herramientas que uno no tiene. Y por otro lado también empezaron a preguntarnos cómo estábamos nosotros, y recientemente diagnosticaron que más del 50%, me incluyo, tenemos estrés postraumático, estamos con burnout, claramente, con signos pesados de burnout. O sea, yo tengo compañeros que están tomando antidepresivos, gente que estuvo al borde del suicidio, gente que se mató, ¿sí? O sea, todo esto está pasando. Gente que vio morir a sus familiares y fueron ellos los que los contagiaron por estar trabajando. Y recuerdo una médica a la que le daba el informe de que su mamá se iba a morir, ya no podíamos hacer nada más por ella, temblando de pies a cabeza, llorando sin parar, y yo me sentía totalmente identificada, dolida, no podía contener la angustia que me daba la situación que ella estaba viviendo, porque yo contagié a mi familia también. Entonces, toda esa situación recién ahora nos están atendiendo. Entonces yo creo que lo que Nora decía, o sea, todavía no tenemos idea de lo que esto nos va a dejar. ¿Cómo nos va a dejar? Entonces la sociedad la necesitamos. La sociedad necesitamos, o sea, que cada uno asuma la parte que le corresponde, porque el problema de los héroes es como, bueno, las armas están en nuestras manos y la solución no. Nadie resuelve esto solo. De ninguna manera esto se resuelve ni con drogas, ni con camas de terapia intensiva exclusivamente. O sea, se necesita, es una crisis como nunca se vio, y necesitamos que cada uno aporte su parte para entre todos salir de esta situación. Entonces, tal vez la sociedad puede colaborar desde utilizar correctamente un barbijo, mantener la distancia, dejar privilegios de lado, dejar de mirarse el ombligo y sentirse el centro del mundo, y entender que hay otros en ese mundo que también necesitan, no sé, si iba a eso, pero a darnos cuenta que todos formamos parte de lo mismo. Sí, exactamente, porque bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Que estamos totalmente disociados de la sociedad, o sea, la sociedad de pronto dejó de entender que la salud de los que llegan a las instituciones, los hospitales, los sanatorios, depende del personal de la salud. ¿Sí? De cómo le va a ir a ese paciente depende del personal de la salud y depende de las condiciones, no solamente de los conocimientos, porque los conocimientos científicos los tenemos, sino del cansancio, del agotamiento, porque eso juega en contra.
trabajar tantas horas con tantos pacientes, de esta forma tan agotadora, como bien lo has comentado, está demostrado que esto influye y mucho en la sobrevida de los pacientes. Entonces, y también, lamentablemente, en cierta manera, un poco la judicialización, o por lo menos esto de criticar un poco, o de cuáles son las conductas, ¿no?, que se está tomando, y la misma sociedad dice por qué no se usa tal o cual droga, porque lo han visto usar en otros pacientes, pero no hay evidencia científica y no se comprende. Así como que la sociedad nos está presionando mucho también en eso. Entonces es esto, ¿no? Eso a mí me parece que además es otro punto también a trabajar, que indudablemente de parte de las instituciones públicas o de los que toman las decisiones, como vos bien decís, no está en ellos pensar exactamente en el bienestar del personal de la salud. No sé si está Analía como... No, Nora quería decir algo. Ah, perdón. Pero me parece que Nora se fue, se tuvo que ir. No, dijo... Nora está. Ah, Nora, perdón. La que se fue. Lo que pasa es que había 3 Noras. No, perdón. Debbie era. Dijo, perdón. Varios comentarios. Primero que como argentina entiendo que la temática es un poco diferente, obviamente, entre Inglaterra y Argentina. De todos modos, muchas de las cosas que estamos hablando son comunes. Acá también tuvimos la mitología del héroe, con la sociedad aplaudiendo y el personal sanitario absolutamente horrorizado de la demanda subliminal que implica esto, porque la demanda subliminal del aplauso semanal es: ustedes son los mártires, ustedes sacrifíquense. Hay una cosa de martirio en esta mitología de héroe, sin lugar a dudas, que por suerte desapareció después de la primera ola, porque yo pienso que las primeras 2 semanas fue muy divertido, después fue tóxico. Obviamente creo que el contexto político es diferente, nosotros tenemos nuestro propio contexto político, ustedes tienen otro contexto político, ningún contexto político es fácil, pero es diferente. Pero muchas de las cosas que ustedes están hablando, el terror de contagiar a los familiares, yo recuerdo perfectamente una médica de nuestro hospital que su familiar estaba en terapia intensiva después de haberse contagiado. O sea, sí, yo creo que vamos a tener que elaborar todo esto durante muchos años. Pero personalmente, como psiquiatra, pienso que quizás una de las cosas que ayuda es tratar de normalizar la experiencia. O sea, esta es una experiencia terrible que nos afecta a todos. Yo no creo que haya mucha gente que no haya sido afectada de alguna manera por esto, o en lo económico, en lo emocional, en la salud, en la pérdida de familiares. Esto es una tragedia global, ¿no? Pero me pregunto si la sensación de normalizar de alguna manera contribuye a una mayor solidaridad y a bajar los decibeles. Porque no hay otra, porque la tenemos que pasar juntos, porque nos tenemos que ayudar unos a otros. Dentro del contexto institucional, fundamentalmente dentro del contexto institucional, o sea, lo que nosotros organizamos en nuestro hospital fue intrahospitalario. Todos nosotros trabajamos en el mismo hospital. Todos tenemos que ayudarnos mutuamente porque es una masacre para todo el mundo. No sé si el comentario sirve. Sí, totalmente. Creo que por lo menos también un poco lo que dicen es cómo definir, ¿no? El uso de los recursos. ¿Qué parámetros? La edad, la enfermedad de base, los parámetros de ingreso a las terapias intensivas, los parámetros de finalización del tratamiento o disminución de
el tipo del tratamiento, en qué uno debiera basarse y cómo manejarlo con las familias, entre los profesionales, con los pacientes, con los cuales uno pueda charlar. Eso también es son varias preguntas en relación a esto, ¿no? ¿Qué parámetros uno tomaría como para definir los recursos, el ingreso a las terapias intensivas? Sí, Analía justo dijo que se tenía que ir, pero bueno, me parece que lo primero, o sea, más importante para nosotros fue asegurar una cama, o sea, poder asegurarle una cama a cada persona que requiriera una cama de cuidados críticos, y por eso las medidas. Esto la verdad es que con mucho esfuerzo en la primera ola se ha mantenido más o menos, o sea, hubo pacientes que tuvieron retraso de llegar a la terapia y eso claramente aumentó la mortalidad, pero en muchos lugares hemos podido ir acomodando. En esta segunda ola esto se puso mucho más en jaque, hasta que bueno, finalmente tuvimos las últimas restricciones para poder acomodarlo. El otro punto es que hay que pensar muy seriamente en las secuelas de esta enfermedad cuando les toca una enfermedad grave. Y esto Analía lo mencionó en su charla sobre pensar de antemano, o sea, que la persona tenga la posibilidad también de pensar de antemano cuáles son las consecuencias de estar en terapia intensiva, gravemente enfermo, y depende mucho de la idiosincrasia también de distintos países, distintas culturas. Por ejemplo, en Holanda había muy pocos pacientes por encima de 70 años, o sea, aceptaban ir a terapia, directamente rechazaban la opción porque consideraban que de sobrevivir iban a quedar con secuelas graves y consideraban que no querían eso para sus vidas. Entonces, son todos planteos éticos que es muy importante que estemos el personal de salud capacitado, pero que haya un equipo interdisciplinario para atender esto, para definirlo previamente y para poder priorizar. Obviamente que si frente a la escasez absoluta de camas hay un montón de factores que tienen que ver con los que tengan mayor posibilidad de sobrevida, de tener asegurada una cama en terapia, pero digamos, hay un montón de otros factores que juegan en eso, o sea, no es simplemente que se elige por edad. Por suerte, al mí por lo menos no me ha tocado nunca tener que llegar a esa situación, y es lo que más agradezco, de que finalmente las medidas hayan sido eficaces en ese punto, de poder permitir descomprimir el área de la terapia, como para que aquellos que lo necesiten poder asignarles el recurso. Pero en otros países lo vimos, esta película, de sacarle el respirador a uno, ponérsela al otro, y después un montón de juicios en relación a eso. Sí, eso es muy cierto. Si bien se han formado, ¿no?, equipos de bioética o multidisciplinarios para tomar esta decisión y tratar de sacarle este peso a los intensivistas porque están en esos momentos, o aquellos también inclusive que están en otras salas. Es muy difícil, ¿no?, en el momento en que uno está con ese paciente y tomar esa decisión con todo el peso de todo el trabajo y el agotamiento laboral, sin ninguna duda. Bueno, creo que se fueron respondiendo la mayoría de las preguntas realmente, y en vista del horario, sobre todo para las colegas de Londres, un poco una reflexión que nos dejó a cada uno, o sea, cómo terminamos o cómo cambiamos cada uno con esto, cómo estamos y cómo deberíamos seguir, cómo nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos? Creo que todavía tiene que pasar un tiempo para saber cómo nos sentimos. Creo que todavía estamos respirando el alivio parcial de tener las vacunas. La vida no ha vuelto a la normal. Personalmente yo tengo mi familia en la Argentina, no puedo ir, no los puedo ver. Todavía no hemos salido del lío. Hemos mejorado, estamos muy agradecidos que tenemos la vacuna, que ha sido realmente algo maravilloso, pero no hemos salido de esta. Creo que todos hemos
tomado un paso para atrás y he hecho una reevaluación, una recalibración de qué es lo que cada uno quiere para su vida, qué es lo que cada uno de los profesionales quiere para su vida profesional. Acá se anticipa que apenas baje un poquito la presión sobre los profesionales, muchos se van a retirar temprano o van a renunciar. Esto ha sido muy difícil para el personal sanitario y todo el mundo está muy cansado. También creo que nos ha dado una recalibración de para qué uno es parte del personal sanitario, qué es lo que queremos hacer. Y lo último que pienso es que cuando uno está agotado, la creatividad baja. Uno no tiene pensamientos creativos. Creo que apenas podemos descansar un poco, espero que pronto. Uno necesita descansar para volver a tener energía creativa en lo profesional, en donde puede pensar diferente y no simplemente actuar y sobrevivir, que es la modalidad que hemos usado por los últimos 18 meses. Firefighting. Gracias, Nora. Vani. Bueno, a ver, mixed feelings, ¿no? De cómo nos sentimos. O sea, yo particularmente soy terapista y tengo una enorme pasión por esta especialidad que elegí, que practico hace 21 años, entonces el hecho de que haya llegado, nos haya tocado una pandemia así, y poder ser útil para poder ayudar a salvar las vidas que se puedan salvar, y estar ahí, me hace sentir muy agradecida de haber podido servir y de poder ayudar. Eso creo que para mí no quiero perder nunca el foco de decir, bueno, esto es lo que yo elegí, justo tocó una pandemia, podría haber tocado, qué sé yo, un virus que produzca, no sé, miocardiopatías y necesitar a los pacientes en bomba y que sean los cardiólogos los que más tuvieron que estar ahí. Tocó que estemos los terapistas. Yo soy terapista, estoy agradecida de haber estado capacitada y poder haber ayudado, y lo continúo haciendo todo el tiempo como primera cosa, agradecida de haber sobrevivido, porque no pierdo el foco de toda la gente que perdió la vida en esto y que realmente es algo que me afecta muchísimo, como a la mayoría de mis colegas. Yo sé que lo que yo digo representa un montón de gente, y también al mismo tiempo siento lo mismo que estaban hablando Nora. O sea, yo creo que esto llegó para quedarse, que esto ha cambiado, que la normalidad que conocíamos no existe más, ese mundo no existe más, que cada vez que estamos tratando con una vacuna al virus está apareciendo otro que ya no es el que conocíamos y que tal vez tenga características distintas de la enfermedad. O sea, que esto es de atender muy seriamente, y en ese punto creo que es exactamente las palabras de Nora, retomo de la necesidad de recalibrar, de parar. Esto hay que frenarlo, de parar, recalibrar, replantear un montón de cosas a nivel como sociedad y permitir un descanso al personal de la salud, porque estamos exhaustos a un nivel. Yo me casé con la terapia intensiva, o sea, y de alguna manera, o sea, nunca me imaginé dejar esta profesión, nunca jamás, o sea, me imaginé dejar la especialidad, y es algo que estoy fuertemente considerando, pero solamente como una fantasía en los momentos en los que uno está ya exhausto. Decir, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer cuando en realidad yo quiero seguir haciendo esto? Entonces es importante que en un punto entre todos podamos prestar atención a lo que a los demás nos está pasando, porque nos necesitamos entre todos. Gracias, Vanina. Bueno, yo en lo personal, la verdad que comparto absolutamente. A mí me tocó jubilarme en abril de este año. El año pasado mi idea era ir transcurriéndolo lentamente hasta mi jubilación de este año. Nunca jamás imaginé que me iba a tocar la pandemia y bueno, ponerme a trabajar mucho más y a ayudar a todos mis colegas y mis compañeros. Y al principio sentí como esa culpa de decir, bueno, no me puedo ir ahora porque me necesitan, pero también tenía que dejar paso a los más jóvenes, porque iban a llevar, y de hecho, bueno, se hicieron los concursos, iban a llevar mucho mejor,
porque me costaba mucho la organización del servicio y sostener a los colegas, ¿no? Como dice Vanina, como dice Nora, el agotamiento, el cansancio, que algunos se contagiaban y bueno, no podían seguir haciendo guardia. La verdad que yo en eso fue para mí muy dramático, pero la decisión de la jubilación estaba, y recién ahora es como que estoy sacándome un poco esa culpa. No los abandoné, pero bueno, no estoy trabajando en el frontline, pero sí tratando de ayudar en todo lo que puedo, y obviamente desde la Sociedad de Terapia Intensiva. Para mí fue muy duro, porque sí o sí le tenía que tomar esa decisión. O sea, te tocó llevar adelante la Sociedad de Terapia Intensiva en el medio de la pandemia, respondiendo a todos los políticos, los medios, suficiente, ¿no? Suficiente, ¿no? O sea, representás a todos los terapistas del país. Es esa responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, yo igual sí, como bien dijo Vanina, yo adoro esta especialidad, creo que no me imagino haber hecho otra, y la verdad que no me imagino seguir leyendo otras cosas. Pero bueno, el año que viene me tocará bien disfrutar de la jubilación como tal, pero bueno, yo ahora estoy tratando de mejorar ese sentimiento de culpa, porque en un momento hasta sentí como que había abandonado, pero no, nunca abandoné a mis compañeros, mis colegas, a toda la gente, pero bueno, tuve que pasar ese momento, ¿no? Y bueno, recalcular nuevamente, como bien dijeron. Gracias. Bueno, decía que me queda muy poco para decir, porque la verdad que han dicho y han pasado por el núcleo de los temas que hemos escuchado a lo largo de todo el año pasado en los grupos de Cuidar a Quienes Cuidan que hicimos, pero que ustedes le han dado un valor y una profundidad que ojalá sirva para todos los que participaron de este seminario. La verdad que el agradecimiento que les puedo llevar desde la palabra es muy poco. Realmente gracias por lo que han aportado, y espero que podamos pensar en algún otro momento de intercambio. Y lo que yo reflexionaba, lo que me han hecho reflexionar, fueron ese pequeño cruce de textos que tuvimos con Nora al comienzo de hoy, cuando estábamos en los inicios de esta transmisión, donde hablábamos, ella dijo claramente, recalcular los deseos. Recalibrar fue la palabra, que me gustó, lo de recalibrar. También lo trajo Analía y Vanina, por supuesto. Yo creo que sí, estamos ante una época de cambio, que no sabemos hacia dónde va a ir, que recién han comenzado, no solo en el aspecto profesional médico, sino que la sociedad se está replanteando realmente cuáles son los deseos verdaderos y cuáles son los deseos implantados. Creo que esa va a ser una línea, pero que están sucediendo, que estamos en el medio de un cambio que no sabemos ni hasta dónde llega por su alcance, ni cuánto va a durar. En nombre del observatorio, especialmente a Vanina, a Rosa, a Analía, a Nora, a Nadabadam y a Debbie, muchísimas gracias. A los participantes también por haber dedicado este tiempo a nutrirnos de estas experiencias, y bueno, los esperamos. Vamos a hacer una edición de este video que grabamos, que obviamente les vamos a compartir a los participantes y a los panelistas una vez que los tengamos. Gracias al equipo que me acompañó, que acompaña al observatorio y que ha hecho posible este trabajo. Gracias a ustedes. Yo solo quiero agradecer en nombre mío y de mis colegas por la invitación a participar en esta comparación transatlántica de las experiencias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.